Muy buenos días, Puerto Rico. Buenos días, puertorriqueños, diáspora en el mundo entero. Soy Carmen Enit Acevedo y esto es Bonita Radio. Hoy es lunes, el primer lunes del mes de noviembre, 4 de noviembre del 2019. Y el fin de semana tratamos de alejarnos un poco de las noticias, pero siempre queda algo que te dice, tienes que estar ahí. Y este fin de semana hubo una convención del Partido Nuevo Progresista de estadistas, jóvenes estadistas, en Guayanilla, precisamente en el sur. Y las noticias no dejaron de sorprendernos, aunque es el rum rum que siempre ocurre cercanas las elecciones generales que establecen cuál es el perfil de los políticos y los partidos políticos de mayoría en Puerto Rico que se perfilan ganadores o derrotados en las próximas elecciones. Y antes de seguir voy a saludar porque después se me quedan los primeros. Maridelsa llegó primero. Iván Hernández, hace tiempo que no te veía. Bayamón en la casa. Buenos días, bonita. Carmen Bruselas, Maribel Matei, Margarita González. Seiba presente, como siempre. Y Arlín Pérez está por ahí. Vamos a empezar con la nota de Pedro Pierluisi, porque ustedes creerán que la noticia que surge de ayer, realmente del sábado, porque ayer quien despidió la convención del Partido Nuevo Progresista, de los jóvenes del Partido Nuevo Progresista, fue Tomás Rivera Chats. Pero Pedro Pierluisi el sábado hizo una aseveración que no a todos nos sorprende, porque siempre que se acercan las elecciones, los que hacen una mirada de fondo de cómo se comporta el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular, por ejemplo, los partidos de mayoría, en esas elecciones, hacen la misma aseveración. Ellos se pelean, pero al final se unen. Y es algo que siempre hemos escuchado a través de la historia. Una pensaría que después de todo lo que ha ocurrido, desde mayo hasta este día, la primera vez en la historia que renuncia a un gobernador a petición del pueblo, las cosas en el Partido Nuevo Progresista podrían cambiar en términos de adoptar un discurso todavía de rechazo a aquello que ocurrió para entrar en una contienda electoral con nuevos líderes, con nuevas miradas, con un análisis de fondo de lo que ocurrió y salir con una estrategia. Pues no pasó eso. Ustedes sabrán que, como sabemos, el ex candidato a la presidencia de ese partido, a la gobernación en primaria para el 2016, Pedro Pierluisi, ex comisionado residente, ex secretario de Justicia del Departamento de Justicia cuando era gobernador Pedro Rosselló González. Esa contienda primarista fue bien dura. No ganó la primaria y después que dijo incluso que había que tener experiencia para llegar a la gobernación, apoyó a Ricardo Rosselló y Ricardo Rosselló ganó las elecciones. Yo les voy a poner un audio, no del sábado, la primera vez que Pedro Pierluisi dijo que apoyaba a Ricardo Rosselló independientemente de todo lo que ha ocurrido, fue el pasado 20 de octubre en una reunión con un colectivo, jóvenes, adultos, del Comité Municipal de Aguadilla, donde la cara del presidente y alcalde de ese municipio, del presidente del Comité Municipal y alcalde de ese municipio, vale $1 millón. Yo le voy a poner ese audio y vamos entonces a entrar en el análisis de lo que pasó aquí
versus lo que pasó el sábado. Por mi propia conducta, a base de mi propia conducta. Es importante, cuando estamos compitiendo entre hermanos y hermanas estadistas, que mantengamos un discurso de altura, de respeto. Pero también es muy importante que luego de concluido el evento y después que uno bota el golpe, que a mí me pasó hace 3 años y medio atrás, uno se una a la campaña con un solo equipo. Así es que gana el partido las elecciones. Así es que ganamos las elecciones en el año 2016. En aquel entonces, ustedes saben que yo aspiré a la gobernación. Y yo pensaba que a base de mi trayectoria y mi experiencia, yo iba a ganar esa contienda. Pero saben que en la política no siempre las cosas funcionan como uno piensa que deben funcionar. Aquel no era mi momento. Aquel, y lo digo con la mayor humildad y respeto, era el momento de Ricardo Rosselló, y por eso es prevaleció. Y luego llegó la gobernación. Yo regresé a la vida privada, ejercer mi profesión como correspondía, pero apoyando mi partido, acudiendo a las reuniones del directorio de este partido, porque yo soy expresidente de este glorioso partido nuevo progresista. Y lo hice y di con mucho orgullo a mi hijo Michael como secretario del DACO. Yo estaba identificado con esa administración. Y si ustedes me preguntaban este verano cómo yo veía la cosa, con todo y los errores que se pueden haber cometido, pues miren, yo veía a Ricardo Rosselló camino a la reelección. Y yo iba a estar haciendo campaña por él antes de la próxima elección. Sucedió lo que ya sabemos. Un par de casos de corrupción a más al alto nivel del gobierno. ¡Basta ya de corrupción! Todos contra la corrupción. ¿Hasta cuándo van a seguir habiendo casos de corrupción? Si hay algo que me motiva a mí a dar el próximo paso, cuando llegue el momento de anunciarlo, es acabar con eso ya. Ese fue Pedro Pierluisi el 20 de octubre en Aguadilla. ¿Qué llama la atención del discurso? Precisamente lo que ayer volvió a decirle a los jóvenes del Partido Nuevo Progresista. No importa qué, ese es el mensaje. Tenemos que hacer campaña como un solo equipo. Y el mejor ejemplo de las contradicciones, de el discurso vicioso de solamente importa el poder, soy yo, Pedro Pierluisi, que corrí, que perdí y después hice campaña para que el Partido Nuevo Progresista ganara, porque lo único que les importa es que gane el partido. Entonces ahí es que usted se pregunta, después los partidos de mayoría, en el caso del que estamos hablando ahora, del Partido Nuevo Progresista, se preguntan por qué pierden adeptos, por qué después del verano del 19 la gente todavía no sabe si va a ir a votar. Porque tengo que decirle que tanto en la convención de la Juventud Estadista como en esta reunión del comité municipal, donde ustedes saben que tiene un alcalde que lleva 4 administraciones, que es el alcalde Méndez, y que ahí no parece moverse nada. Había bien poca gente. Si ustedes más o menos escucharon, bien poca gente. Pero la gente que estaba todavía está haciendo esos vítores a esos directivos, a esos líderes que no importa qué quieren llegar al poder. Yo creo que lo que pasó este 20 de octubre, lo que pasó el sábado, es un partido nuevo progresista que sigue apostando a lo mismo.
sigue apostando que lo mismo que ellos han hecho hasta el día de hoy, 60 años más tarde de que ese partido se fundó, lo más importante es ganar. No importa qué. Fíjense que cuando habla de corrupción, habla de un par de casos de corrupción. No, Pedro Pierluisi, la historia es distinta. Este gobierno no tiene un par de casos de corrupción. Este gobierno empezó con el pie derecho de la corrupción desde el 2017. Ahí están los 3 legisladores que han tenido que renunciar al día de hoy. Ahí están los jefes de agencia que se han tenido que ir. Ahí están los señalamientos que Wanda Vázquez Garcet todavía no investiga, ni la secretaria de Justicia que quiere federalizar el sistema, la licenciada Quiñones. Ahí están múltiples casos que no son un par de casos. En este caso, no son la de Angie Ávila en ACES, en el Seguro de Salud del Gobierno, ni únicamente la exsecretaria del Departamento de Educación, Julia Keller, que tienen el orgullo de tener a 2 oficiales, más altos oficiales del Departamento de Educación, uno convicto y la otra acusada. De eso es lo que estamos hablando. ¿Y qué les dijo, para seguir con ese discurso, que me parece interesante que entonces ese va a ser el discurso al interior del Partido Nuevo Progresista de parte de sus líderes? En el caso de Pedro Pierluisi, que se potencia como virtual candidato porque no parecería que va a haber ninguna primaria en ese partido. En este fin de semana, Pedro Pierluisi, y les voy a poner el audio, este está un poquito más bajito, es más malo porque está sacado de Facebook, a ver si podemos hacer el análisis con los dos. ¿Qué ha pasado? Yo no me arrepiento de haber apoyado a Ricardo. Yo no me arrepiento de haber apoyado a Ricardo Rosselló con todo lo que ha pasado. Ese fue Pedro Pierluisi el pasado sábado. Insisto, errores. Pedro Pierluisi, usted es abogado. Usted sabe que dentro de todo lo que se está analizando hay análisis de acusación, de posibles acusaciones. No estamos hablando de errores, estamos hablando de conducta negligente, estamos hablando de conducta que puede constituir delito y que lo único que el país está esperando es que el Departamento de Justicia no le tire la toalla a ninguno de los implicados y haya en efecto rendición de cuentas, que es lo que debería haber en un sistema democrático. Que ese sistema democrático que ustedes hablan, que se constituye en las 3 ramas de gobierno, etcétera, etcétera, en la legislatura, realmente hagan lo que tienen que hacer. No se trata de errores, pero eso es lo que dice Pedro Pierluisi. Insiste en que son errores y que lo único que pasó fueron un par de casos de corrupción. Cuando una vez esto, y realmente yo venía a hablarles de Jennifer González, pero obviamente cuando me entero de lo que pasó el sábado, pues tengo que traerlo y hago entonces el análisis de déjame ver qué más, porque qué más tiene Pierluisi en esta campaña hacia buscar que su base lo apoye totalmente para ser el candidato a la gobernación. Encuentro ese sonido del 20 de octubre. Cuando una hace eso y lo contextualiza, vienen a lo mismo. Cuando hablan de corrupción, esa última parte en Aguadilla que dice que hay que acabar la corrupción, ¿cuál es la corrupción que hay que acabar, Pedro Pierluisi? La que usted se agenció ser el sucesor de Ricardo Rosselló Nevares a pesar de que sabía que la Constitución no le daba la razón. Eso es lo que hay que agenciarse. Ese es el poder, esa es la manera que se llega al poder democráticamente. Esa es la corrupción que usted dice que es lo que lo anima a venir a proponerse como candidato. Que fíjense que en ese discurso llama la atención de su hijo talentoso, porque es que es tan burdo toda la defensa que hacen de sus ejecutorias. Pero ese es el liderato político que se está posicionando.
Y de Jennifer González tengo que decir que utilizó un mensaje que a saber cuánto le costó, hizo toda una creación de un mensaje publicitario para decir que se quede en Washington. Pues si todos sabíamos que se quedaba en Washington, porque la historia también tiene que contextualizarse y póngalo en la nevera, ponlo en la nevera, en el sentido de que Jennifer González trató de quitarle la posición sucesoral que le correspondía ocupar a Wanda Vázquez Garcet como sucesora del poder cuando Ricardo Rosselló renunció, y como le salió mal, porque Wanda Vázquez se mantuvo firme en que era ella y no nadie más, el propio Tomás Rivera Chats va al tribunal para que no sea Pierluisi. O sea, fíjense todas las disputas que hubo entre este liderato para ahora decir que hay que unirse para hacer campaña para que el partido gane. No es que el país gane, es que el partido gane. Todo eso pasó y que Jennifer González hizo. Obviamente Wanda Vázquez fue un hueso duro de roer, no, la que va soy yo. ¿Y qué va a hacer Jennifer González? Se va a quedar en Washington porque ella entiende que esa es la única posibilidad que tiene. Y por eso se quedó en Washington. Entonces ayer gastó a saber cuántos miles en ese anuncio, pues si todos sabíamos, next, hubiera hecho un comunicado de prensa y para adelante, pero no, porque aquí sí que hay demagogia. Vemos el proyecto demagógico desde el 20 de octubre al interior del Partido Nuevo Progresista. Pero cuando hacemos el análisis de lo Tomás Rivera Chats de Jennifer, que ya mismo vamos a los $100,000 que recauda el Partido Nuevo Progresista en un radio maratón que nadie se sabe cómo llegan los chavos. Nadie sabe, perdón. Vemos a Jennifer González en lo mismo. O sea, tenemos un liderato que sigue la ruta que ha venido trazando desde el día 1 que ese partido se fundó. Desde el día 1 que se fue degenerando la política a soy yo, a soy yo, a soy yo. No es el país, soy yo y el partido, porque con el partido me monto yo. Ahora, cuando vemos eso en términos de cómo se están comportando las huestes del Partido Nuevo Progresista en las agencias, que no podemos olvidar que las agencias son botín de guerra de los partidos de mayoría, y allí está la gente que finalmente, como le dijo Elías Fernando Sánchez Sifonte, para mayo, junio del 2019, ustedes no caen del cielo, ustedes caen ahí porque hicieron campaña. Yo no estoy tan segura que esa gente está tirándose a la calle a precisamente establecer que hay que poner el partido a ganar. ¿Sabe por qué? Porque ellos también se dieron cuenta del nivel de corrupción que hay en las agencias y que roban para unos pocos. Y ahí está la evidencia histórica de los casos de corrupción. No estamos hablando de nada que no sea evidente en la historia del país de los últimos 30 años. Nada más recordarse el mote de la campaña de Sila María Calderón para ganarle a Pedro Rosselló González. Vergüenza para el pueblo de Puerto Rico, porque veníamos de 2 administraciones donde lo menos que había estado acusado y ya convicto, ya no estaba convicto, perdón, fue convicto en el 2003, 2002, Víctor Fajardo, el secretario de Educación. Así que yo no estoy tan segura que esas huestes al que ellos le hablan cuando le dicen ustedes no bajaron del cielo, tú tienes el puesto que tienes porque eres del partido, esté tan de pláceme con llevarlos otra vez al poder, porque si algo se está dando hoy, y se los digo como con la experiencia de periodista investigativa, de gente o sea, de persona que tiene que tener fuentes de información, la gente en las agencias está dando información. Y no son detractores. Yo siempre pregunto, es una costumbre, porque una tiene que saber siempre cuál es la intención de la fuente al darte la información. Y yo les aseguro que lo que yo he obtenido en los últimos 3 meses, poco más 5 meses de información,
no me lo dieron detractores del Partido Nuevo Progresista en las agencias. Me lo está dando gente que tiene vergüenza ajena de lo que está ocurriendo. En las agencias, porque es en todas, y cuando le digo todas, es todas. Todos los PNP se merecen unos a los otros, solo los mueve el poder, robar, la mentira y la prepotencia. Es fuerte tu planteamiento, Maritza, pero la verdad es que es muy... cuando uno escucha estos audios, uno dice, de verdad que esta gente todavía insisten en esto, vitorean, todavía insisten en que no importa qué, no importa cómo lleguemos, lo importante es llegar. El hijo de Pierluisi es el paquete más grande del gabinete de Rosselló. Imagínate, nadie lo recuerda, Michael Pierluisi. Carla Michelle está por ahí. Es que bailan al ritmo de la conveniencia y del engaño, los lobos disfrazados de corderito. Ganar y lucrarse es lo que le importa. Ese es el detalle, ¿verdad? Lo importante es ganar. No. Lo importante es ganar de una manera justa, transparente, democrática, pero sobre todo por el bien del país. Yo quisiera que me dijera Jorge Pierluisi cuál es el proyecto que le lleva a esos PNP del corazón del rollo cuando va a hablar con ellos. Yo no escuché ningún proyecto ahí. Yo no escucho, más allá de decir que se acabe la corrupción, que se acabe la corrupción cuando fue asesor de la Junta y su cuñado era el presidente. Es el presidente Arturo José Carrión. Que se acabe la corrupción cuando él fue a buscar una jueza de su partido político para que lo jurara en casa de su hermana, y de Andy Guillemar, que es el que le hace la campaña y es el que le busca el billete, como dicen en la calle. Y como dirían en country. Buenos días, Rafael Fuentes. María Cruz está por ahí también. Sandra, buenos días, la diáspora presente. Eneida también. Ay, Carmen, si este Pierluisi lo tiene, son 3 neuronas. Maridelsa me hace reír. 2 dándole a la cuica y una brincando. Un indeciso con foro, y eso es letal para el país. Yo no creo que Pierluisi sea indeciso. Yo creo que es un político flojo. Honestamente, es mi opinión. Me parece que sus ejecutorias, la manera en que se discursa, etcétera. Pero él está claro de cuál es el plan que tiene. Yo creo que él está claro. Él no está indeciso. Casos aislados en Eneida Soto. Sí, casos aislados y flojos. O sea, y eso, unos errores ahí que se cometieron. Imagínense, cometer un error es ser homofóbico, es hacerle bullying a la misma gente del partido. Cuando yo escucho a Pierluisi y escucho a Jennifer González, me doy cuenta de algo que tengo que darle la razón a Ricardo Rosselló. Es que cogemos de pendejos hasta nosotros, hasta los nuestros. Esa es la línea lapidaria del chat, del Telegram chat. Cogemos de pendejos hasta los nuestros. Eso debe estar en todos los banners. Eso debe estar en todas las áreas donde la gente lo pueda ver. Porque de verdad es lo que pasa todos los días. Y con relación a eso, también voy a decir que hay un joven que está haciendo algo hace rato, que son unos selfies con los diferentes políticos. Él se hace llamar el Selfinator. Él se encuentra a Pierluisi, solamente se ha encontrado a Romero, a Fortuño. Sé que me falta alguien, pero yo los más que recuerdo son Romero y Fortuño, porque el de Fortuño es el último. Y el de Fortuño le decía algo así, él se toma un selfie, esta es la estrategia de él. Él se toma un selfie y después los increpa. En el caso de Romero Barceló, después que se tomó el selfie, le dijo, ¿cómo tú puedes dormir tranquilo? Algo así, a él le dijo asesino de maravilla. A Luis Fortuño le dice, ¿cómo tú puedes dormir tranquilo después de robarte los fondos Jarra, después de endeudarnos y después de que tu esposa fue una corrupta también? Ese joven hizo el siguiente comentario, y ahora vamos a Jennifer González. A propósito del anuncio de Jennifer González de que se va a quedar en Washington, porque el anuncio fue como si ella hubiera sido lo más grande. Y ella habla de que soy tu voz en la capital federal. Ella dice que ella ha encontrado, que ella ha hecho de todo para la igualdad. Recuerden siempre que el pie forzado es la equidad y la igualdad, porque ellos no son puertorriqueños, ellos son ciudadanos americanos y ellos quieren la igualdad para Puerto Rico, para vivir la estadidad aquí, ¿verdad? Este joven, el Selfinator, dice esta mañana, después del huracán María, 2 semanas después, la puerta de Jaygo permanecía cerrada. Esa es la voz de Puerto Rico en el Congreso. En la calamidad más grande desapareció.
Nada más salió a la calle a tomarse un selfie con Trump. Esa es la reacción de este joven, que parecería que no vive en Puerto Rico, o va y viene. No está claro, yo creo que la estrategia de él está muy clara, es permanecer en el anonimato. Sale su rostro siempre en el selfie, obviamente, pero en términos de su identidad, que no esté claro dónde él está, porque él tiene una estrategia y es hacer esto que está haciendo. Esa es la reacción de él al anuncio de Jennifer González. Y me parece que es el contexto adecuado. Está hablando un joven, este joven no debe llegar a los 30 años. Es eso lo que la gente insiste. Y yo creo que lo que las redes proponen, más allá de la desinformación, es contextualizar. El pie forzado de la contextualización no se puede dejar caer. Porque en efecto, ¿dónde estaba Jennifer González cuando el huracán María? ¿Dónde estaba Jennifer González cuando vino Donald Trump a Puerto Rico y lo que hizo fue tirar papeles, rollo de papeles? Estaba ahí al lado de él tomándose selfie y diciendo después que Trump es la respuesta más importante para los puertorriqueños y para los latinoamericanos, a sabiendas de todo lo que ha hecho la política de Donald Trump, incluso en el Congreso republicano, contra los latinoamericanos en Estados Unidos. Ella y José Carrión, el cuñado o el ex cuñado, porque Pedro Pierluisi se divorció, se está divorciando, si no se divorció ya, de la hermana de José Carrión. Ellos dicen, los dos, que Donald Trump es la respuesta y es lo más importante para Puerto Rico, y lo apoyan desde el Comité de los Latinos. Así es que yo creo que la gente lo mira claramente. Sí, todavía a mí también me llama la atención que haya gente que piense que no, que se van a quedar en el Partido Nuevo Progresista y le van a hacer campaña. Uno que haya, me parece grave, pero obviamente esa será la responsabilidad de cada quien, de por quién hace campaña y después de lo que ha pasado en Puerto Rico. Porque si usted me dice aquí no ha pasado nada, aquí todo, pues, no hay evidencia de nada, la corrupción no se ha aprobado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no es lo que hemos visto. No hemos visto ejecutoria tras ejecutoria en el 2017. Se comerán vivos todos ellos para estar en el poder. Bueno, pueblo, ¿qué se va a hacer? Eso es lo que hay que ver, qué va a hacer el pueblo. Ojalá Pierluisi sea el candidato, va a recibir la pela que se le prendió a Pancuco. Yo eso nunca lo había oído. Wanda Negrón, saludos, Wanda. Pedro Pierluisi, usted es un ladrón más, dice Sandra. Están dementes. Son idénticos, solo buscan dinero fácil sin importar a quienes perjudiquen el proceso. Ese comentario de Lisette Ramírez me parece que es importante cuando hablamos de los jóvenes. Usted sabe que siempre estamos hablando de cuál es el ejemplo, cuál es el modelaje que le damos a los jóvenes. Pues mire, el presidente de la juventud del Partido Nuevo Progresista, Wheeler, creo que es Wheeler, déjenme buscar el nombre aquí, Wheeler Vélez. Ese muchacho, el 22 de julio, le pidió la renuncia a Ricky Rosselló. El sábado estaba en la tarima apoyando a Pedro Pierluisi cuando estaba diciendo que él hubiera seguido apoyando a Ricardo Rosselló, que en el verano, estoy uniendo los dos discursos. Vamos a terminar con Wheeler. Wheeler Vélez, el 22 de julio, dijo que Ricardo Rosselló debía renunciar. Hoy aplaude y vitorea a Pedro Pierluisi cuando dice que él hubiera seguido apoyando a Ricardo Rosselló a pesar de los errores cometidos. Ese es el ejemplo que le dan a la juventud, porque lo más importante es hacer, es ganar, es llegar, no importa cómo. Tiene tanta sed de poder que él mismo se nombró y juró como gobernador. Siguen siendo unas momias corruptas y unas cajas de tiesto. En la caja de tiesto me encanta. Eneida, espero que la nueva empresa gasolinera de Diego traiga buenos precios. Qué logo tan... empresa gasolinera. Esta también te quedó bien, Eneida, porque es el logo de ella es el logo de la Mujer Maravilla y realmente parece marca de gasolinera. Nemín Matos también está por ahí.
¿En serio tiene gasolinera? No, es la marca. No ha podido sacar del camino a ninguno, lo ha intentado todo, definitivamente, y yo creo que la golosidad de Jago, que es parte también de la golosidad y del greedy del Partido Nuevo Progresista, los va a enterrar en estas elecciones. A mí me parece... Otro es el discurso de los nuevos movimientos y del Partido Popular, y ahora vamos a Manuel Natal porque yo creo que es importante que hablemos de ello. Me voy a extender un poco más, pero es importante que hablemos de lo que pasó con Victoria Ciudadana este fin de semana. Los engranajes que mueven la máquina del PNP es la corrupción, ansias de poder y demagogia. Es increíble decirlo. Yo conozco estadistas decentes, por lo menos honestos, los conozco. Yo creo que esa gente está avergonzada. Yo creo que esa gente... que es lo que me parece que va a haber mucho, no va a salir a votar, va a haber mucha abstención. El PNP funciona como un esquema de pirámide. Increíble, pero es así. Soy ingenua, dice Sandra García. Zulma González también está por ahí. Hay mucho dinero corriendo en el PNP, pero la base de ese partido no les está respondiendo en las actividades. Eso es lo que yo creo. Hay mucho dinero porque todavía hay gente que piensa que tiene que comprar y tiene que hacer la inversión política para en el 2020 llegar allí y tener contrato. Tiburones que hacen en la orilla y el pueblo que dice. Vamos a ver qué dice Margarita. Es todo un engranaje complejo. Está todo el mundo por ahí. Buen día, Nemir. Un jaiba, listo para lo que le conviene. Bueno, vamos a Manuel Natal. A mí me parece que el postularse Manuel Natal para la alcaldía de San Juan, en efecto, puede dejar un vacío grande en la legislatura de Puerto Rico, donde a pesar de ser minoría, como dice Juan Hernández, este muchacho se dio cuenta que no era popular y se desafilió del Partido Popular, pero llegó bajo la insignia del Partido Popular. No olvidemos cómo llega Manuel Natal a ser legislador. Precisamente cuando ocurre una vacante, Eduardo Ferrer, el hermano de Héctor Ferrer, en la Cámara de Representantes, este joven venía del liderato de la lucha estudiantil en la Universidad de Puerto Rico, de las huelgas de la UPR. De ahí hay una relación entre una profesora que tiene un programa de radio que grita muchísimo, empieza a posicionarse públicamente y bueno, llega a ser ese candidato, llega a ocupar esa silla y más tarde sigue en el Partido Popular hasta que se da cuenta que no es popular y se quita. Manuel Natal, cuando se desafilia, entonces va a responder con otro liderato, entre ellos Néstor Duprey, a hacer el famoso movimiento de Victoria Ciudadana. Yo creo que Victoria Ciudadana empezó diciendo lo que ellos entendían que debía pasar en estas próximas elecciones, que se creara un movimiento que no es otra cosa que un partido político y siguiera con la estructura, porque esa es la única manera de luchar contra esas garras y esa camisa de fuerza que es la ley electoral. Ahí yo siempre he dicho que me parece que se equivocaron, me parece que empezaron como empiezan los partidos políticos que ellos están criticando, de arriba hacia abajo. Pero en ese discurso inicial, en abril, en el Teatro Tapia, yo estaba allí con el colega Juan Hernández, hablaron de que ellos iban a escoger que era la gente allegada al movimiento de Victoria Ciudadana, quienes iban a escoger las posiciones que habrían de ocupar el liderato que estaba allí, entre ellas Alexandra Lugar o la licenciada Naima Rivera Lacén, a esas posiciones electivas. El domingo pasado, ayer, nos dimos cuenta que eso no fue así. Porque ayer Manuel Natal anunció que iba a ser alcalde, o sea, que iba a correr para la alcaldía de San Juan. Lo dijimos aquí hace 2 semanas, lo hablamos. Y yo dije que si era así, era una línea, porque yo creo que San Juan es una de los pocos municipios que estaría presto a darle el voto a Manuel Natal. Ahora bien, con el problema de que San Juan tiene muchos estadistas,
de diferentes sectores, una demografía bastante compleja, pero siguen siendo estadistas. Y obviamente él es una persona que enajena a ese sector porque ha sido bien crítico de, sobre todo, los asuntos de corrupción alrededor del Partido Nuevo Progresista. Pero para mí lo más importante es la contradicción de haber dicho en una asamblea en abril que las posiciones iban a ser escogidas por el pueblo y finalmente hacer lo que hace todo político. Irse a postular porque entiende que ahí tiene una oportunidad. Perdón, todo político dentro de la estructura como se maneja la política partidista en Puerto Rico. Eso sí me parece una contradicción y me parece que es lo primero que debería explicar el movimiento de Victoria Ciudadana. Si tiene la posibilidad o no, a mí me parece que es un candidato fuerte para un momento en que el Partido Popular aparentemente va a tener una primaria entre Armando Valdés y Roxana López y finalmente se queda solo aparentemente en la carrera Miguel Romero, que los dos candidatos del Partido Popular, quizás la que más tendría oportunidad contra ese candidato es Roxana López, y sabemos también que tiene muchísimas contradicciones, muchísimos discursos de derecha, bien conservadores, y eso es un problema no frente a Miguel Romero, es un problema frente a Manuel Natal, que obviamente maneja el discurso de opinión pública hacia afuera, el discurso político, etc. Pero yo creo que lo primero que tendrían que contestar es eso. ¿Por qué hicieron lo mismo? Porque el país, si va a estar harto, es de lo mismo. Y yo no creo que se pueda llegar de esa manera. Claro, también sabemos que Manuel Natal y el movimiento de Victoria Ciudadana tuvo una diferencia con Carmen Yulín Cruz, que es la que quisiera ser la candidata fue más allá del Partido Popular, pero que no se fue del Partido Popular precisamente porque sabe que en este momento histórico necesita esa estructura y esa maquinaria para ganar incluso la primaria. No olvidemos que Carmen Yulín Cruz pudo haber coqueteado con el hecho de irse del Partido Popular, pero claro, la información que yo tengo es que tenían que asegurarle que ella era la candidata a la gobernación. Porque, bueno, o sea, ahora digo yo, venir de una colectividad como el Partido Popular, pues vienen con ese mismo esquema. Que fíjense que no es tan distinto a lo que estamos hablando de Pedro Pierluisi y Jennifer González. Lo más importante es cómo tratan esta gente el discurso. Hay unos más burdos que otros, definitivamente. Y obviamente, cuando usted puede hablar con Manuel Natal, usted habla con Carmen Yulín Cruz, desde el discurso político, tienen algo de proyecto. Aunque yo he señalado que me parece que ambos son bastante populistas y cuando uno habla de lo concreto, de cuál es el proyecto, de cuál es el plan, para mí, hasta el día de hoy se quedan bastante cortos. Buen día y excelente semana para ti, Daniel de Jesús. Zulma González, no duermen delineando estrategias, ya ninguna le funciona. Robamos, pero hacemos obra, ya no le funciona al PNP. Eso es verdad, yo me acuerdo de ese mote también. Buenos días y feliz semana de cumpleaños, me dice María Cruz. María, tú también. Y tu cumpleaños el día ese de la elección especial. Bendito sea Dios, María. Hay que buscar qué hacer. Muy bien, muy buen día. Otro con 3 neuronas. El Willy ese, el Wheeler, que es pónganlo en la nevera. Wheeler Vélez, pongan la foto, busquen una foto y pénganle en la nevera. De ese muchacho vamos a tener noticias pronto. Se nota su velocidad. Son muertos y ya. María Rodríguez también está por ahí. Sí, Carmen, hay que hablar de Victoria Ciudadana. El gran error de Lugaro se repite con Natal. Su lugar es la legislatura. Ese comentario de Neida lo he escuchado mucho. Me parece que pierden la oportunidad de ser efectivos donde tiene grandes posibilidades de ganar. Por ahí viene la candidatura de Alexandra Lúgaro y de Mariana Nogales. Así que sí, esta gente no va a dejar que el pueblo escoja. Ellos ya escogieron. Supuestamente vi un comentario de una persona de Victoria Ciudadana diciendo que ellos decidieron en toda baja que solamente el pueblo iba a escoger las estatales. Yo lo entiendo. Mire, a mí no me vengan con eso. A mí no me vengan con esa demagogia y esa propaganda tipo Goebbels,
porque no me digan que no dijeron lo que dijeron. Lo dijeron si yo estaba allí. Las candidaturas se emanarán del pueblo. Es más, puedo traer hasta el documento porque lo tengo todavía, por eso lo guardo. Porque es que la gente se cree que habrá gente que se olvide, pero habemos gente que no nos olvidamos. Natal debería correr para el Senado. Buena y productiva semana para adelante, todo el mundo éxito. 7:40, ya me tengo que ir, gente. El trampolín para la gobernación. De esa es la manera en que lo ven. Entonces no digan que son diferentes. Yo no tengo problema si quieren ser iguales. Cada quien que asuma responsabilidad histórica de lo que hace. Pero no me diga que son diferentes cuando vienen a hacer lo mismo. Cuando la estructura de escoger, cuando la estructura de llegar es la misma. Yo tal vez vote por candidatos si aparecen, no hay insignia. Manuel Natal le hizo un flaco servicio al pueblo y al movimiento. Estableció que sus intereses van por encima de... Pero María Cruz, dime quién de Victoria Ciudadana no está pensando en él o ella. Dime, porque de verdad, cuando yo fui allí, lo dije, lo pregunté, lo cuestioné. Juan Hernández y yo éramos los más odiados porque hicimos las preguntas, sobre todo Juan, en esa conferencia de prensa. Porque realmente, o sea, somos yo, primero, segundo y tercero. La Yulín va a aspirar para la gobernación, hay que orar. Bueno, tiene que ir a una primaria porque de todos los candidatos que hay en el Partido Popular, yo creo que Charlie Delgado no se va a quitar ni Eduardo Batia tampoco. Ellos tres, hasta ahora. Yo me voy de bolerito y balada con el señor presidente, dice María Cruz por su cumpleaños. Muy bien. No vengan con esos mochos, Sandra García, exactamente. Ay, María, me encantó esa pregunta. Por ahí andan dos trapolenguas, Arlene Pérez y Maribel Mate, y ya saben que los mochos son de country. Se dice que Carmen Yulín se quejó de que el MBC aceptara la estadidad, le dijeron que la estadidad estaba dentro y ella estaba afuera. Es posible, pero yo también creo que eso fue un problema en la Constitución. Ese planteamiento de que la estadidad es una fórmula descolonizadora, me parece que le faltó profundidad y agarre. Y eso es un gran error. Gente, nos tenemos que ir. Recuerden, bonitasradio.net. Y usted puede ir y puede donar lo que quiera si entiende que nosotros debemos seguir el proyecto como lo estamos conformando. Hay cosas que van lentas. Sí, gente, es bien duro. Hasta los mismos de una le ponen el pie, pero ¿sabe qué? Nosotros vamos a insistir. Y queremos hacer el trabajo que queremos hacer periodístico. Las investigaciones llegarán más contundentes, con mucha más despliegue multimedia cuando tengamos capacidad y otra gente para poder completarla. Pero por ahora vamos a insistir en traer las que tenemos, las que hemos hecho y comparto con ustedes, y sobre todo compartir con ustedes la opinión, el contexto de ustedes para con este periodismo y poder seguir dándole información para que ustedes puedan tomar decisiones en el momento democrático que venga en la historia del país. Recuerden, Bonitas Radio en YouTube, suscríbase, iVoox, iTunes, por ahí estamos buscando el canal de Spotify para también irnos en ese podcast. Que bien importante también va a ser que si quiere una camiseta, que nos envíe un correo a bonitasradio@gmail. Todavía quedan XL y L, son las que quedan, las M ya se fueron. Así es que, nada, nos vemos a las 5. Si hay algo más que hablar, salgo antes, pero por lo pronto, a las 5, ¿En qué palo es noticia? Éxito.